Bueno, Gustavo nos va a hablar sobre las estrategias de tecnología e información aplicada en la pandemia de COVID-19 en una institución médica en Uruguay. Gustavo es informático médico en COSEM, es doctor en medicina, especialista en medicina familiar comunitaria, coordinador de la historia clínica electrónica, médico de familia en COSEM. COSEM es una institución que forma parte de un grupo organizacional integrado por instituciones vinculadas con la asistencia médica y la salud en Montevideo, Uruguay. Bueno, Gustavo, te dejamos la pantalla para vos para que puedas presentar. Decime Bien, si podés compartir. a ver, ¿se ve ahí? Ahora sí se ve. Muy bien. Bueno, Adriana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarles un poco que la idea es presentar algunas estrategias que utilizamos en nuestra institución vinculados a lo que fue la pandemia. No vamos a hacer ninguna innovación en el tema, pero nos gustaría mostrar algunas cuestiones más bien centradas en lo que fueron los cambios en muchos procesos y cómo esos cambios llevaron a que tuvieran que aparecer muchas tecnologías que tuvimos que generar, además de las que ya teníamos en la institución para poder afrontar esos cambios. Primero que nada, un poco contar quiénes somos, ¿no? Nosotros somos COSEM, somos una institución de atención médica de Montevideo, Uruguay, e integramos una red de instituciones médicas con la cual trabajamos en conjunto, aunque tenemos nuestro modelo federado, que tiene también una autonomía e independencia en nuestra actividad, pero que entre todas trabajamos con un mismo proveedor de tecnología que es Universal, y que nuestra institución tiene 20 años de experiencia, ya llegando a aproximadamente 100.000 usuarios, que si bien son de todo el Uruguay, están concentrados fundamentalmente en Montevideo y en la zona sur y este de Canelones, o sea, en la parte más central del sur de Montevideo, del Uruguay. Contarles que esa población tiene un promedio aproximado de 44 años, con un índice de envejecimiento más bajo que lo que es el promedio en Montevideo y en todo a nivel nacional, y que eso es muy importante para entender un poco algunas de las consecuencias que nos dio y nos dejó la pandemia y cómo nosotros pudimos llegar a esa población, ¿no? El predominio de esa población es fundamentalmente un nivel socioeconómico medio alto, y nuestra actividad se desarrolla fundamentalmente a nivel ambulatorio. Si bien tenemos emergencia, tenemos internación y tenemos recursos humanos trabajando en los mismos, los servicios de emergencia e internación son servicios externos, son con proveedores externos de sanatorios de acá de Montevideo fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasó en Uruguay desde el inicio y la llegada del coronavirus, ¿no? En Uruguay, como ven ahí en el gráfico, si bien la pandemia comenzó en marzo del año pasado y Perdón, tuvimos... Gustavo, disculpa Sí, que te interrumpa. Se ve tu presentación, pero no está en modo de presentación. O sea, se ve que compartís, pero no sé si entiendo que el resto lo deben estar mirando igual. a No ver, está como presentación, como si fuese presentación de diapositivas. dame un segundito. Sí, sí. ¿Ahora? Ahora sí. A ver, voy a adelantar un poquito. Le estábamos contando que, bueno, cómo fue un poco la pandemia en Uruguay, y destacar que, bueno, si bien empezó en marzo, la contención en el año 2020 generó muy pocos casos de coronavirus, pero en el año
A partir de diciembre del 2020 y en lo que fue 2021 hasta julio, se generó un aumento importantísimo de casos, con hasta octubre la aparición de 390.000 casos aproximadamente, como ven ahí, y destacar que la resolución, esto es a nivel nacional, el 96% de los casos, como se maneja a nivel internacional también, se desarrolló a nivel ambulatorio. Y que esa situación, a partir de la semana 29, que es aproximadamente en agosto, hasta ahora se ha mantenido estable gracias a un gran plan de vacunación que se ha desarrollado aquí. Un poco las tasas de mortalidad y letalidad es la que ven ahí en el diapositivo. Y nosotros, pensando en este contexto nacional, mostrarles que nosotros acompañamos en parte dicho contexto. Acá tenemos el indicador del índice de Harvard, del promedio de los 7 días de casos nuevos de COVID. Vemos que a partir de, sobre todo de diciembre y enero del año 2021, empiezan a aparecer los casos hasta aproximadamente los primeros días de julio, que es cuando vemos el descenso que fue pronunciado hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo nosotros nos paramos frente a esto? Siguiendo las directivas del Ministerio de Salud Pública del aislamiento social, la unidad de atención en COVID en COSEM se basó en estos conceptos que están acá bien explicitados: una educación al usuario y la familia, monitorizar rápidamente, brindar una atención integral manteniendo ese distanciamiento físico, pero con un seguimiento estrecho de los casos, con testeos rápidos, identificando a las personas que tienen más riesgo y que evolucionan mal, y fundamentalmente protegiendo a nuestros recursos humanos, ¿no? Este gráfico, si bien tiene mucho dato, es un poco para contar el final de la historia, pero para pensar la presentación, porque nosotros lo que vamos a centrar es en cómo logramos estos valores. Nosotros de 100.000, una población de 100.000 personas, como decíamos hoy, tuvimos un volumen de testeos importantísimo, que llegó a casi 120.000 personas, con una positividad del casi el 10%, y de esas personas que tuvieron coronavirus, el 95,5%, muy similar a lo que son las cifras nacionales, se manejó a nivel ambulatorio, con solamente 50 fallecidos, que es una tasa de mortalidad bastante más baja que lo que fue a nivel nacional. Esto se debió en parte a la organización que nosotros desarrollamos, y esa organización es lo que queremos mostrar un poco ahora. El coronavirus nos llevó a desarrollar planes, un plan integral de cuidado primario que está basado fundamentalmente en la actividad no presencial para mantener ese aislamiento, y también la presencialidad en los casos en que se ameriten, con desarrollo de equipamiento e infraestructura física, fundamentalmente los espacios. Por ejemplo, se tuvo que generar espacios con el uso de carpas para, por ejemplo, el testeo, o para, por ejemplo, la vacunación, con la elaboración de protocolos y formación y capacitación a nuestros recursos humanos, con una interacción, porque nosotros, como les contábamos hoy, es una institución que, si bien tenemos una infraestructura propia, también trabajamos con proveedores externos, fundamentalmente a nivel de emergencia y de sanatorio, que hacen que tengamos que coordinar mucho, con un sistema de información único, que es quizás la última parte de esta presentación, que es lo que queremos traer un poco más, ¿no? El disponer de tecnología adecuada y de herramientas que nos permitan, además de actualizar al equipo, pensar en datos que se centralicen y sean funcionales a lo que es el trabajo y el seguimiento de los recursos humanos. Nosotros acá, en cuanto a los recursos, vamos a mostrar que tuvimos saturación en algunos casos que nos obligaron a tomar determinadas medidas. Entonces, ¿cómo fue esa estrategia en ese circuito asistencial? Vamos a ver un poco lo que fue la organización. Desde un ingreso con un sospechoso, nosotros tenemos 3 vías fundamentales de ingreso a nivel, por ejemplo, en las policlínicas, a través de la historia clínica de nuestra, pero se estaba dando un aislamiento, una estrategia de aislamiento, entonces las consultas eran menores. Pero también trabajamos con SEM, que es el servicio de urgencia, la institución que trabaja con nosotros en el servicio de urgencia ambulatorio, que también podía ver a nuestros pacientes como primera consulta.
o la aparición de una línea telefónica y generación de un centro COVID, que estaba fundamentalmente formado por un sector administrativo y un sector técnico que después se tuvo que armar y que fue en base a estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué resultó de esa primera experiencia? Nosotros, a través de una capa administrativa con un sistema de gestión que ya existía de hace años, que existe en la institución, es donde coordinábamos y usábamos como eje la definición de si el paciente debía ser testeado o no, y si debía ser agendado luego a los médicos que atendían en la primera atención o en el seguimiento. ¿Tá? Y ya el paciente que venía de SEM podía ya tener algunos datos previos, como podía ser, por ejemplo, la solicitud del testeo. Acá vemos cómo en esos servicios, a partir de febrero y en marzo fundamentalmente, las llamadas que llegaban fueron saturadas, se saturó. Ven que ahí en verde se ve cómo hay un pico en marzo. Eso generó que se hiciera un llamado, ahí es donde se contrataron estudiantes de medicina, y vemos como igualmente se mantenía la cantidad de llamadas, pero las llamadas eran efectivas hasta el final, en el cual la cantidad de demanda bajó sensiblemente en los meses de julio y agosto. Esto nos mostró un poco cómo nos tuvimos que reposicionar ante la aparición de casos y la alta demanda. Y acá vemos cómo en esas primeras llamadas lo que más, desde el punto de vista fundamentalmente administrativo, nos llevó tiempo es cómo realizar el testeo. Destacar que el Ministerio de Salud Pública, a partir de marzo, definió una nueva modalidad de testeo con la aparición de los test antigénicos, y mostrarles un poco cómo fue el comportamiento en la institución en estos dos gráficos. Luego de que el paciente era diagnosticado o aislado o descartado también la posibilidad de la enfermedad, se realizaba un seguimiento. Y el objetivo de ese seguimiento, más allá de lo que es de las herramientas utilizadas y de cómo estaba organizada la gestión, era siempre un objetivo clínico asistencial. Con lo cual, como hablábamos hoy, se elaboraron protocolos estrictos que buscaban la clasificación de los pacientes con especificación clara para los médicos que hacíamos el seguimiento de qué debíamos hacer, y con una evaluación del riesgo que, si bien estaba basado en la evidencia, también estaba organizado para lograr tratamientos precoces en aquellos pacientes que no mejoraban su situación o que tenían riesgo de desarrollar complicaciones por la misma. Eso generó también cambios en la historia clínica, por ejemplo, la aparición de formularios, en los cuales, por ejemplo, el de la izquierda vemos el formulario de primera consulta, en los cuales no solamente se habla de qué tipo de caso es, sino cuándo debería volver a verse, si requiere certificación médica o si necesita algún insumo en el seguimiento. Por ejemplo, nosotros le suministrábamos a los pacientes saturómetros, por ejemplo, o si se evaluaba y veíamos que tenían riesgo, por ejemplo, fiebre mayor a 7 días, o la aparición de algunos elementos nuevos en la historia clínica, se solicitaba la paraclínica inclusive a domicilio, o se derivaba a la emergencia para ser valorado en sanatorio. Entonces, esos fueron fundamentalmente los servicios creados. Hubo también otros servicios que se dieron fundamentalmente al cierre. Estos pacientes eran evaluados. Generalmente desde el 2021 se dio eso. Son los que están en azul en este gráfico. Se hacía un cierre de los pacientes cuando ya estaban al punto del alta, y se veía a los pacientes que tenían, se derivaba a los pacientes que tenían riesgo de desarrollar síndrome post-COVID, que eso se está desarrollando hasta actualmente, aunque todavía los casos, como ven, en lo que se ve en naranja, son poquitos casos. Y desde mayo, junio del año 2020, el Ministerio de Salud Pública determinó ciertos procedimientos para realizar con seguridad los exámenes o las intervenciones que se desarrollan, pueden ser estudios, y también se generó un servicio de tamizaje para descartar, previo a esos estudios, la existencia o la sospecha del coronavirus. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos nosotros para que se pueda manejar esta situación? ¿Cómo pudimos hacer
para que estos datos, que eran muchos, que venían de lugares diferentes, porque a veces venían de servicios inclusive externos, como SEM, podían ser funcionales para organizar y para que no perdiéramos el hilo de información de algunos pacientes o fuéramos o pudiéramos generar sobreinformación sobre ellos. Nosotros tenemos una historia clínica que la tenemos desde el año 2014, que fue generada y creada con un asesoramiento del Hospital Italiano, que es una historia orientada por problemas, y lo bueno que tiene es que tenemos no solamente para el registro y la evolución de los pacientes, sino que también la prescripción se puede hacer en formato electrónico. Esto también pensando en otros servicios que también tienen que ver con el COVID, como por ejemplo las repeticiones de medicación o las propias consultas que fueron en gran medida cambiadas a instancias virtuales, y mantener ese aislamiento para no generar más casos de coronavirus. Toda esta información de Mauricio, si bien está creada como un servicio web, está vinculada y asociada a esa capa administrativa que hablábamos hoy de gestión. Y para analizar estos datos utilizamos herramientas de inteligencia de negocios. Nosotros utilizamos Tableau como herramienta principal y generamos cubos, varios cubos, algunos cubos de historia clínica, otros cubos de análisis de las agendas, por ejemplo, que generaron una combinación de datos que lo llevamos a un dashboard que fue un poco la base de esta información, de donde se centralizaba esta información por parte de los sistemas administrativos. Y aquí vemos el ejemplo de ese dashboard, donde vemos los datos del paciente, donde vemos, por ejemplo, la clasificación que surgía específicamente de esos formularios que hablábamos hoy, con el lugar de procedencia, porque podía ser la consulta, acá como vemos teleconsulta, pero podía ser también de SEM, y cuando el médico directamente a este dashboard nos mantenía, sin generar nuevos registros, simplemente con lo que ponían esos formularios o en la propia historia clínica, cuando debíamos volver a contactarlo para generar una agenda. Pero además, si queríamos ver más datos de esos pacientes, podíamos ver cada una de las consultas que tuvo, qué tipo de consultas, cuándo se hizo el testeo, cuándo se deberían hacer las próximas consultas, y los requerimientos que veíamos hoy en los formularios, por ejemplo, si necesita saturómetro, si fue derivado a la puerta de emergencia. Esto nos generó un montón de consultas. Acá vemos, por ejemplo, cómo fueron la evolución de los dos servicios fundamentales: el servicio de consulta telefónica, que es lo que para nosotros era el primer contacto de un médico con un paciente sospechoso de COVID, y en azul vemos la evolución de las consultas de seguimiento, con la repetición de muchos de ellos, y vemos cómo en todos los gráficos anteriores, entre febrero y julio fueron los picos mayores. Esto nos generó, por supuesto, un cambio en las agendas. Acá vemos en celeste las consultas semanales pre-pandemia, o sea, del año 2019, y cómo en amarillo aparecieron las consultas virtuales, consultas por cualquier caso, y en rojo las consultas por COVID, viendo un poco los picos que tuvimos, y ahí incluye todos estos servicios que hablábamos anteriormente. También destacar como otra herramienta utilizada es la existencia de un portal. Nosotros tenemos el portal COSEM Online, donde en el mismo los pacientes podían ver, ni bien en el momento real estaba el resultado, ahí vemos por ejemplo los test antigénicos o el diagnóstico por PCR directamente desde los laboratorios. Pero además el Estado tiene la creación de una aplicación coronavirus que estaba vinculada con nuestros servicios y con los laboratorios que trabajan con nosotros, para que inmediatamente aparecieran los resultados del test en el celular de cada persona, e inclusive esta aplicación tiene contacto a través de herramientas de cercanía con pacientes que estuvieron en contactos en caso de ser positivo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? La idea nuestra era mostrar un poco en el contexto en que se dio la pandemia en nuestro país, cómo nos enfrentamos a un contexto de una incertidumbre muy alta, que generó una alta demanda asistencial, que estuvimos un primer año donde pudimos controlar la situación, pero que desde marzo de este año se nos fue un poco de las manos, y que eso nos generó la interrogante de cómo mantener los criterios clínicos adecuados y de calidad en esa gran sobrecarga laboral, tratando de adecuar los sistemas de información que ya teníamos, generando nuevos sistemas,
En esto quiero destacar al equipo de informática médica de COSEN, que tuvo un trabajo muy interesante en los primeros meses de este año, y esto nos va a generar además nuevos desafíos en el manejo de los datos, con las herramientas que contábamos y con nuevas que podamos incorporar. Queríamos traer esta experiencia para mostrar un poco cómo nos fue, pero además cómo los sistemas de información generan nuevos desarrollos y cambian lo que es la atención y la asistencia médica en un servicio de atención que cada vez está creciendo más y que tiene muchas implicancias a nivel local. A las órdenes en cuanto a lo que sean las preguntas, y agradecer por la participación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante tu presentación. Dejamos abierto el chat por si quieren realizar alguna pregunta a Gustavo. Gustavo, mientras tanto te hago una pregunta yo. ¿Y cuáles creen ustedes que son los siguientes pasos? ¿A dónde apuntan ahora a partir de estos datos que ustedes obtuvieron y de esta experiencia que ustedes obtuvieron? ¿Cuál es el desafío a seguir con esto? El primer desafío, que fue algo que no lo trajimos acá en la presentación, pero que tiene mucho que ver, nosotros hicimos la gran mayoría de nuestros cambios a nivel de lo que es la atención virtual en modalidades telefónicas. Y en este momento estamos poniendo mucho énfasis en lo que puede ser la generación de la videoconsulta, porque creemos que a nivel clínico eso nos va a cambiar muchísimo. Ya nuestros proveedores y con quienes trabajamos en informática, como es Universal, está desarrollando la herramienta, y eso a los que somos médicos nos parece que es fundamental. Pero además, creemos nosotros que la generación, por ejemplo, de tableros, ¿no? Además de los dashboards que mostrábamos recién, la generación de tableros que nos muestren datos en tiempo real, la generación de este tipo de herramientas que puedan vincular diferentes bases de datos, nos va a generar a nosotros la posibilidad de enfrentar los problemas en forma mucho más confiable y más rápido, ¿no? Seguramente. Bueno, gracias, Gustavo. No tenemos preguntas por el momento en el chat. Igual lo dejamos abierto para que puedan dejar las preguntas que necesiten. Bueno, sí, discúlpame. No, muchas gracias. Estamos a las No, órdenes. gracias a vos. Gracias a vos, a ustedes por estar hoy acá con nosotros contando